Bueno, lo tenemos en presencia a Fernando Othorn, que nos viene a hablar un poco sobre este documental que, bueno, ya se estrenó la semana pasada. Él estuvo presente ahí en el documental de Maelstrom 2001. No sé si se pronuncia exactamente así. Hola, Fernando, bienvenido. Hola Manuel, hola Ezequiel, ¿cómo están ustedes? Gracias por que nada. Gracias por venir. ¿Cómo se pronuncia? La gente que estuvo el jueves lo pronunció así. Algunos le decían literal Maelstrom, otros le dan una entonación media anglosajona, Maelstrom, algo por el estilo. Supuestamente, no sé si alguno de ustedes leyó Edgar Allan Poe. Leí el cuento hace muchos años en mi adolescencia. ¿Qué te acordás del cuento Descenso al Maelstrom? Que era eso, un torbellino inmenso que atrapaba al barco y lo iba llevando cada vez más hacia las profundidades. Exactamente, Maelstrom, exactamente. Yo no leí ese cuento en particular de Edgar Allan Poe, muy bueno. Es exactamente, pero hay todo un componente, todo un simbolismo, ¿no? Porque ¿cómo se salva a ese hombre que cuando va descendiendo en el torbellino que se lo va tragando, él se da cuenta a través de hacer un análisis, según cuentan lo que yo te digo, lo que se escuchó el jueves cuando se hizo la presentación de este documental de CONICET, documental en el espacio Inca, ahora les voy a contar bien, estuvo muy buena la presentación y reitero, todavía queda una proyección más, aprovechen a ir a verla a los que no hayan ido. Según contaban el propio director de la película que vino, estuvo hasta el viernes, lo paseamos por todos los medios que pudimos. El protagonista del cuento de Allan Poe se salva con un espíritu crítico, una observación científica, al darse cuenta que, creo que es que si se aferra a un barril, él puede salir a flote. Entonces, esta es un paralelo, una metáfora de que con la ciencia se puede encontrar la verdad, se puede salvar. Y esto viene a cuento de uno de los ejes argumentales que tiene este documental, un documental de 2 horas, muy llevadero, que es el tema del aporte realizado por un científico en particular, el doctor Rodolfo Willy Pregliasco, realizado a la justicia argentina, a la justicia nacional, que hace un par de años, antes de la pandemia, llevó adelante el juicio contra los responsables de la represión que hubo el 20 de diciembre de 2001. Quizás los argentinos que tengamos ya algunos años tenemos presentes esas trágicas jornadas. 19 y 20 de diciembre de 2001, la represión en la ciudad de Buenos Aires. Hubo situaciones en todo el país. De hecho, decían los chicos, yo no tenía presente el número, que en total en esas jornadas hubo 39 muertos en todo el país. Por ahí nos quedamos con los 5 que ocurrieron en Buenos Aires porque tenemos el centralismo porteño metido en la sangre, ¿viste? Nos cuesta, todos somos federales, pero seguimos mirando a Buenos Aires. Está en todos lados, pero atienden capital. Exactamente, bueno. El documental, entonces, para la reconstrucción de esos hechos de esa jornada, la justicia convocó a este científico del Balseiro para que aportara sustento fáctico a la hora de determinar las responsabilidades que hubo en la represión de aquella jornada que, como bien decíamos, causó los 5 muertos en Buenos Aires, 39 muertos en todo el país, las imágenes que muchos de nosotros tenemos presentes, y que desembocó con el famoso helicóptero de la Rúa yéndose de la Casa Rosada, una imagen que ya se ha incorporado a lo que es la historia reciente de los argentinos, ¿no es cierto? El documental trata en gran parte de lo que es el aporte que hizo este científico a la causa judicial, ¿no es cierto? Que el aporte de Pregliasco consistió en analizar, la justicia lo convoca a él y le provee de cientos de fotografías y de filmaciones tomadas por particulares y los canales de televisión y algunas cámaras de seguridad, incluso la de la propia Policía Federal, durante ese día. Entonces le pide que con ese material él dilucide, determine, primero que haga un ordenamiento temporal y geográfico. Decir, bueno, en algunos casos, como ser los canales, como ser, todos hemos visto Crónica, en algún momento que Crónica te va diciendo la hora. ¿Quién no ha puesto alguna vez Crónica para ver la hora? Claro. Entonces, pero había muchas filmaciones, incluso crudos, incluso filmaciones que nunca se llegaron a proyectar por el vendaval que era, el caos que era ese día, que no estaban referenciadas ni en hora ni en lugar. Entonces había que determinarlo. Lo mismo que con las fotografías, cientos y miles de fotografías. Con todo este material, Pregliasco elaboró una herramienta que él llamó panóptico,
que es una especie de enorme pantalla de televisión donde se puede ir mirando. Por eso ustedes vieron el tráiler, se puede, como si fuera una gran cámara de seguridad, como vemos muchas veces en las películas, que es un televisor, un multipantalla, exactamente, con infinidad de pantallitas fragmentadas ahí, donde en cada lugar, bueno, se puede ver, si sos un operador de una empresa de seguridad privada, verás cada una de las cámaras que están ahí. En este caso, lo que se hizo él fue ir poniendo, preparando, codificando el material de tal manera de ir poder viendo en tiempo real y el lugar geográfico donde estaban ocurriendo cada uno de esos hechos. Previamente tuvo que tomar esa foto y esas filmaciones que no estaban referenciadas y determinar en dónde habían estado tomadas y a qué hora. Se valió, por ejemplo, un elemento que él recurrió mucho, las sombras, ¿no es cierto? Entonces, claro, la posición del sol. Exactamente, diciendo, bueno, él tenía este lugar que es tal como ser la entrada a uno de los subtes de Buenos Aires cercanos a la Plaza de Mayo, ¿no es cierto? Fue al lugar, midió y estudió cómo eran las sombras, entonces pudo determinar para ese día del año, porque sabemos que la sombra varía hora a hora cada día del año, claro. Entonces si la sombra tenía determinado ángulo y determinada extensión, era tal hora del día. Con un margen de error de 5 minutos. Fíjate vos lo que es eso. Y bueno, con mucho otro material. Hubo material que por la baja calidad o por la imposibilidad de tener referencias no se pudo catalogar. Debe haber habido mucho material movido así, sacudido. Exactamente, mucho material tomado a la carrera, porque la represión era contra los manifestantes, pero los policías entraron a pegarle a todo lo que se caminaba, no distinguían entre incluso muchos camarógrafos y fotógrafos, recibieron golpes esa tarde, los empujones, cuando eran embestidos por los caballos, la policía apuntada. Una parte importante del documental es el trabajo realizado por Pregliasco y después reflejado por la justicia, porque no dejó de ser un soporte argumental, un soporte fáctico para que la justicia a la hora de dictaminar y determinar responsabilidades tuviera en cuenta ese material. El trabajo de Pregliasco en particular le permitió a la justicia establecer posibles responsabilidades y quienes pudieron haber efectuado los disparos, por lo menos 5 disparos que provocaron esas 5 muertes, ¿no? En algunos casos se pudo determinar con precisión la persona acusada y en otros casos no se llegó a ese, se pudo determinar que era un grupo de policías que estaba disparando desde un lugar, pero no se pudo determinar en particular cuál de ellos. El documental no se queda por ahí, en este aspecto yo le decía a los chicos de CONICET que vinieron a Santa Rosa que por ahí hay un pequeño error de comunicación, porque ellos lo promocionaron como el documental sobre el trabajo de Pregliasco. Y en realidad el documental es mucho más que el trabajo de Pregliasco. Obviamente que toma en gran parte el trabajo realizado por este científico, pero el documental lo que hace es un trabajo muy bien hecho. Vos, Ezequiel, que estás en lo que es la edición de video, sabés, y no sé el caso de Manuel, que editar videos son las famosas, disculpen la guarangada, horas cool. Vos te pones a editar a las 5 de la tarde y son las 5 de la mañana y seguís editando. Una vez, un poquito más, ya me voy a dormir, cuando quisiste saber, está amaneciendo. Es apasionante, sí, pero conduce a eso. Convengamos, modifica totalmente el ritmo de vida y si tenés una familia te piden que le mande una foto para verte la cara, a ver si sos el mismo de siempre. Es apasionante, es cierto, porque vas viendo cómo se construye. El primer corte que logró el muchacho, un muy joven director de CONICET, este es su primer documental, se llama Juan Polio. El primer corte duraba 5 horas. De 5 horas tuvo que bajarlo, porque obviamente uno se enamora del material. A mí por lo menos me pasa. Y después decís, ¿qué saco? Y no querés sacar nada. Todo vale. Y decís, no, si saco esto se me cae el argumento, pierdo, porque vos construiste un relato con imágenes, con sonidos. Somos grandes contadores. Exactamente, ese es el objeto. Bueno, logró bajarlo a 2 horas, queda muy bien armado, queda el relato coherente y seguible. Lo que hace Juan es un trabajo cronológico. Empieza el documental tipo a las 9 de la mañana del 20 de diciembre. Entonces se muestra cómo estaba la Plaza de Mayo en ese momento. Recordemos que los incidentes habían empezado el 19. A la noche todo el mundo pensó que la gente se iba a desconcentrar. Resulta que a la mañana, cuando los canales empezaron a transmitir de nuevo, todavía había gente en la plaza. Pero era un grupo reducido. Era un grupo de 50 personas que lo único que hacían era golpear algunas cacerolas. No representaban ningún peligro. Pero la torpeza, por ser generoso,
la torpeza, la intolerancia, la falta de perspectiva, la falta de medir consecuencias de las autoridades de ese entonces, mandaron a reprimir a ese pequeño grupo que estaba ahí. Y ahí se desencadenó la hecatombe. Los canales transmitiendo, y eso generó un efecto dominó, un efecto cascada, que en vez de lograr que la gente se retirara del lugar, que lograron exactamente lo contrario. Toda la gente empezó a ir a la plaza. ¿Por qué? Porque estalló la bronca. Estalló la bronca contenida en ese momento, esas 50 personas en pocos momentos, en poco rato ya eran 1000, 2000, vaya a saber cuántos cientos o miles de personas en los alrededores de la Plaza de Mayo, tratando de llegar entre el Congreso y la Casa Rosada. No solo eso, sino que se reprodujo en muchas provincias, en muchas ciudades. En todas las capitales, en las ciudades grandes, empezó a ocurrir exactamente lo mismo o algo parecido, por lo menos la gente saliendo a la calle, al lugar. Cada ciudad tiene su punto de concentración. Acá en Santa Rosa, obviamente, en la Plaza San Martín. Y la gente también, porque fue un sentimiento que atravesó, que recorrió todo el país en cuestión de horas. El documental va relatando minuto a minuto, hora a hora, cómo va evolucionando la situación, y intercala entre ese relato cronológico, esa línea argumental, el momento más emotivo muy fuerte, que es la entrevista con las hermanas, los padres, los familiares de las 5 personas fallecidas. Muy fuerte ese momento, porque te van contando, diciendo, bueno, mi hijo salió a hacer la entrega que hacía todos los días y nada, y se encontró y dijo, me voy a la plaza, y el otro que la llevó a la esposa, tenemos que salir, y la otra persona que nunca se manifestaba porque no creía en la política, pero dijo, y la otra persona que estaba cerca por ahí y se acercó nada más que a ver y recibió un balazo en la cabeza. Entonces todas esas historias personales ahí de por medio, me llamó mucho la atención el hecho de que, según lo que se cuenta ahí, por ahí hay gente que tiene cierto hábito de manifestarse, tiene cierta está por ahí en alguna agrupación política que es recurrente por ahí en salir a la calle. Estas 5 personas, según lo que nos contaban, exactamente todo lo contrario. Era gente que hasta en algún grado descreída de lo político y que nunca se había ido a una manifestación. O sea, llama la atención hasta en ese momento, ¿no? Lo perverso que tiene toda la historia. La película va intercalando también, mientras tiene estas 3 líneas argumentales: el relato de lo que está ocurriendo en Buenos Aires, en la Plaza de Mayo sobre todo, las 5 historias personales y el juicio desarrollado en Comodoro Pi. Y acá también hay una cuestión de unos simbolismos realmente enormes, porque para empezar, el primer simbolismo es que pocos argentinos saben que se hizo un juicio y que hay un grupo de personas condenadas por las órdenes emitidas y por la represión, porque están los autores ideológicos y los que ejecutaron, y aun cuando no ejecutaron órdenes, los que dispararon sin que hubiera ninguna orden mediante. Porque alguno argumentó que a mí me dijeron que parara esa manifestación y no me quedó otra que disparar. La cuestión es que le habían dicho que disparara con bala de goma. Entonces hay en una munición de goma, hay una escena donde está captada una de las personas que está condenada, aunque todavía no se hizo efectiva la condena, está condenada por ser el autor de uno de los disparos. Él argumentó que él había tirado con bala de munición de goma y se la cambiaron por el camino. En el camino él se nota como mete la mano en ese saco con el que tienen las balas, y él tantea, y bueno, ahí se demuestra también otra cuestión, una bala de goma, de las que se usan esas escopetas, pesa creo que unos 12 gramos, mientras que la otra y es de color verde. La que le llaman la munición de guerra, que es la que tiene la munición de plomo, pesa unos 50 gramos, o sea que estamos hablando de una diferencia notable de peso. Y se ve en la imagen como este hombre tantea, hace sopesa el peso de la munición que tiene, una persona que se supone que está muy experimentada y puede distinguir entre una y otra, y mete la bala de guerra, la bala de plomo, el cartucho, no es una bala, es un cartucho. Pero aparte, perdón, mi pregunta es, ¿por qué en ese momento él tenía munición de guerra? Y supuestamente la orden de las autoridades fue en todo momento, algunos argumentaron que tenían que ir sin armas, nadie fue sin armas, y otros que la orden era que fueran con munición de goma.
Entonces, decían ellos el argumento defensivo que utilizaron, ¿no es cierto? La verdad es que nadie fue con munición de... Claro. O sea, habrán ido con algunas municiones de goma, pero también fueron con munición de guerra, y esas fueron las que usaron. Evidentemente. Las que usaron, porque vos podés tenerla, por si supongamos una situación te desborda, pero en esta persona en particular, en ningún momento se ve que estuviera desbordada, todo lo contrario. Dispara desde lejos, apunta, busca un blanco y dispara. Y se ve cuando salta el cartucho, se ve el color rojizo. Entonces, bueno, ese video en particular sirvió para acusar a esa persona en particular. Ahí estuvo. Qué importante, ¿no? Es por ahí resignificar la frase que usamos para la dictadura de memoria, verdad y justicia, en este caso, que no está tan lejos, pero bueno, hoy parece que hace falta. Y también el tema del financiamiento estatal hacia la ciencia, ¿no? Totalmente, Manuel. O sea, esta película hasta hace 2 semanas era un documental. Un documental que te contaba una historia reciente de la historia argentina, ¿no es cierto? Estamos hablando de esto fue 2001, 22 años. Ahora se van a cumplir 22 años, ¿no? En diciembre. Pero vos fíjate que después de lo que ocurrió hace 2 semanas, termina por ser resignificó este documental y lo subió o lo llevó a otro escenario, ¿no? Un escenario donde precisamente eso es lo que hemos charlado, lo que se ha propuesto, lo que nosotros, yo quiero contarles acá, que si bien estoy yo, cuando nos enteramos del documental, armamos junto con otra gente un pequeño grupito de trabajo para promocionarlo mucho el documental y para tratar de invitar a la gente que pudiera venir para estar presente en la presentación del jueves. Y bueno, creo que en gran parte se logró porque la sala de esa tarde estuvo muy concurrida, no se llenó pero faltó poco, y vinieron autoridades del Ministerio de Ciencia de la Nación, vino el vicepresidente de CONICET, vino el propio director de la película y vino una de las productoras, Carolina, una chica muy, por demás, agradable. Todos ellos. Este grupo de trabajo lo integramos junto con la gente del Espacio Inca de Santa Rosa. El Espacio Inca funciona en el CMC, gente de rectorado de la universidad y de la Facultad de Ciencias Humanas, y en el caso mío yo estaba ahí en representación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, porque un poco en el caso nuestro obviamente un físico hace que la película nos llegue más de cerca. Tengamos en cuenta que en la facultad tenemos 2 carreras, el profesorado en física y la licenciatura en física, amén de que varios profesores lo conocen, en particular a Rodolfo Pregliasco. Estamos viendo de hacer un Zoom, los profesores quieren hacer un día de estos, un Zoom con él, para hablar mano a mano, hacer un clima distendido sobre sobre toda la física que hay detrás de su trabajo. Willy Pregliasco es un físico muy reconocido. Sus trabajos, incluso yo no sé si no aparece en uno de los capítulos de CSI, la serie esta tan famosa norteamericana, que hay de varias ciudades norteamericanas. Hay en una que yo no sé si él no aparece en particular o toman algún caso que ha investigado. Él se dedica mucho a la física forense. ¿Sabés qué otro? Previamente, el primer caso donde la justicia lo convoca y él hace un trabajo también impecable es con la masacre de Trelew. Masacre de Trelew, que el 22 de agosto... Sí, fue hace poco. Se cumplieron 51 años, eso ocurrió el 22 de agosto de 1972, la cárcel de Trelew, la cárcel Almirante Sar. Se estaba también haciendo un juicio para determinar responsabilidades. Como hoy ya sabemos, creo que ya no hace falta discutirlo, aquello que en un primer momento se intentó promocionar como que había sido las 16 presos políticos, estamos hablando previo a la dictadura, todavía estaba en el 72, estaba Onganía. Sí. En el 72, más allá del presidente, todavía era dictadura militar, previa al regreso de Perón, mueren 16 personas, 16 presos políticos. En un primer momento las autoridades militares de la cárcel presentaron el caso como un intento de fuga. Y que los militares habían respondido el fuego que los supuestos evasores habían hecho cuando se vieron descubiertos en su fuga. El argumento fue desmentido por los que sobrevivieron, porque le disparan a 19, de los cuales 16 mueren. Pero además hubo un grupo de gente que vio lo que pasaba y escuchó desde las celdas. ¿Qué fue lo que pasó? En realidad fue un fusilamiento
gente que la pusieron contra un paredón y la fusilaron a sangre fría. Precisamente el trabajo de Pregliasco de estudiar en un solo paredón que había quedado, porque entre 72 a la fecha había habido muchas remodelaciones edilicias, pero se había mantenido un paredón y estaban todavía escondidas varias, se me lengua la traba, capas de pintura, los huecos que habían quedado de las balas que no impactaron contra las personas, ¿no? Y él estudió en función de eso, utilizando equipamiento y sus conocimientos y un equipo, cuál había sido el recorrido de las balas. ¿Qué logró determinar Pregliasco con eso? Que los disparos habían venido de arriba, de una posición elevada que tenía la cárcel, lo cual desmentía el argumento de una de las personas que decían que él se le había, en el tumulto y en el caos que había sido esa supuesta evasión, se le había escapado una ráfaga de la ametralladora y había matado a un montón de personas. El hecho de que viniera desde una posición, desde una especie de torre de guardia, veían bien a quien disparaba. Exactamente. Entonces ese fue un primer elemento, un primer trabajo que hizo Pregliasco para la justicia, de aportar evidencia de tipo científico para que la justicia tuviera elementos, porque obviamente la justicia no fue exclusivamente ese, sino testimonios, relatos y muchos otros elementos, pero como tiene cualquier juez a la hora de determinar las responsabilidades. En el caso de lo que es, volviendo a Maelstrom 2001, la tercera línea argumental, estoy spoileando un poco la película, Juan el día ese, cada vez que le preguntábamos algo decía, no se las voy a spoilear, vayan a verlo. Yo les voy a decir más o menos lo mismo. Otra tercera pata que tiene es precisamente ver ese juicio, algunas imágenes de ese juicio, que como les contaba, un juicio que pasó totalmente desapercibido. La prensa no lo cubrió. Pocos saben que hubo condenados desde las autoridades políticas, excepto el entonces presidente Fernando de la Rúa. De ahí para abajo hubo toda una línea de funcionarios políticos, altos funcionarios políticos. Es la primera vez que en la historia argentina se condena a un secretario del Interior, equivalente a lo que hoy sería un ministro del Interior, un cargo altísimo, por delitos cometidos en este tipo, por delitos, o sea, por faltar a sus responsabilidades, al ejercicio de su deber, por órdenes que dieron y por órdenes que no dieron, por cosas que ellos tenían que hacer, porque ellos tenían que garantizar la seguridad de las personas. Y también condenas contra la cúpula policial y a efectivos policiales que se ha determinado que efectivamente dispararon. De todas esas condenas, ninguna está firme. Ninguna está firme. Están todas en apelación. Más de 20 años después. Más de 20 años después. Y hay un dato que a mí me llamó mucho la atención, lo cual son, hablando de los simbolismos, de las imágenes, ¿no? Yo he cubierto, cuando trabajaba para el diario La Arena, muchas veces una etapa tuve que cubrir, era mi función, juicios en distintos sectores de la justicia. Y hubo una época que la justicia, ahora tiene un edificio hermoso, ¿no? Pero hubo una época que verdaderamente los lugares donde se hacían los juicios eran bastante precarios, eran una piecita, una mesa, el acusado al lado de su víctima, y una cuestión, o sea, muy de entrecasa, ¿no es cierto? No lo entendería, quizás era, no sé, un cruce de palabras, una pelea, habrá sido algún que otro ladrón de bicicleta. Bueno, exactamente esa misma escena era este juicio, hablando de un juicio de uno de los hechos más trágicos de la historia argentina. Una mesa, los acusados ahí delante del tribunal, algunos abogados defensores, otros querellantes particulares, eso, una cosa realmente, hasta te diría, pueblerina, ¿no es cierto? Pero hay otro simbolismo, además del hecho de que no se sabe, no se cubrió, no trascendió, no tenemos nosotros los argentinos reflejados en la memoria el juicio, es que se hizo en un sótano. En un sótano. En los sótanos de la democracia. En los sótanos cerrando la verdad. Escondido, decían que la gente que estuvo en un lugar muy precario, no tenía salidas de emergencia, se juntaba el calor, no había ventanas. Entonces digo, cuánto simbolismo, cuánta necesidad de esconder un hecho que nos marcó a fuego a los argentinos. Y obviamente el 2001 todos sabemos que fue un año crítico, un año bisagra en la historia de los argentinos.
Bien, el último día para verla es el jueves a las... El jueves fue la presentación, es el miércoles. El miércoles. Hoy es lunes, pasado mañana. Claro. El jueves que viene ya viene otra película. El estreno, el próximo exactamente, dura una semana. Este miércoles pasado mañana es la última proyección que hay. Hubo otra el domingo, fue también algunas personas, a partir de las 19:30, 7:30 de la tarde, en el espacio Inca de Santa Rosa, que funciona en el CMC, en el auditorio del CMC. Sala Carlos Bustias Ortiz. Esa es la sala Carlos Bustias Ortiz. Y el edificio, ¿cómo se llama? Ajá, los agarré con la guardia baja. ¿CMC? No, el CMC, el edificio del CMC se llama Dr. Julio Colombato. Muy bien. No lo tenían ese, ¿no? Mucho gusto. Bueno, entrada súper accesible siempre. La entrada es de 400 pesos para el público en general, 200 pesos para jubilados y estudiantes. Supongo, estudiantes, serán universitarios y eventualmente secundarios. Así que hay todavía una oportunidad más de ir a verla. Perdón. Una película que no yo se digo, proyecta todos los días entonces. No. Qué pena. Jueves, domingo y miércoles. Hoy no, ya no, y mañana martes tampoco. Hay otros ciclos. Así que miércoles es la última opción para verlas en el CMC. Una película difícil, es una película dura. A uno se les caen las lágrimas, porque vos, esa familia, esos muchachos, un motoquero, un padre de familia, un hombre que dijo tenemos que ir a apoyar, ahí tenemos que reclamar, y la esposa contaba cuando van corriendo de la mano y ella siente que él le hace un poco de así como un retranque, digamos así, y cuando se da vuelta la cara del hombre, los ojos muy abiertos, y cuando abre la boca le empieza a salir sangre. Tremendo. El muchacho que te decía que a uno de los muchachos logran salvarlo, en este caso se salvó, porque una persona, un impacto de bala le perfora el cráneo, otra persona le mete el dedo en el cráneo para que no siguiera saliendo, perdiendo sangre. Por ahí sabemos que el cráneo siempre está bien irrigado, ¿viste? Personas que, habiendo una persona tirada en la calle desangrándose, y la policía seguía disparando, y la gente por favor que le pedía que dejaran de disparar. La otra escena, bueno, esa escena creo que todos tenemos a fuego marcada, la escena del helicóptero yéndose, pero la escena de los caballos de la policía montada embistiendo a las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Fue un momento para el que lo vivió, para recordar y saber dónde estamos y por qué estamos, y si pasaron cosas buenas y no cosas buenas. Y para los que no lo vivieron, sería también bueno, o eran demasiado chicos, para saber qué fue lo que pasó, y tener criterios y hacer ejercicios serios de nuestros derechos y también de lo que reclamamos, ¿no? Un análisis subjetivo mío es que eso se está volviendo una dictadura, ¿no? Y mucha gente reaccionó ante esa posibilidad y tomó las calles, que es lo único que le queda por tomar al pueblo. En ese momento yo no recuerdo precisamente que haya sido una dictadura. No, se estaba volviendo, digo, ya, digamos, se había sido declarado el toque de queda. El estado de sitio. El estado de sitio se declara sobre el mediodía, cuando la situación empieza a descontrolarse, duró pocas horas. No era que veníamos ya con un estado de sitio. Yo no tengo ese recuerdo, Ezequiel, sí, o sea, al contrario, parece que se estaban ejerciendo plenamente las libertades. Lo que sí, había un gobierno, un presidente, un gabinete nacional que no se hacía cargo de lo que estaba pasando y que procedió con torpeza y con provocación. Subestimando y desestimando lo que era el humor popular, o sea, un autismo político y social realmente patético que desembocó en lo que ocurrió. A mí me retrotrae Isabelita, ¿no? Que también, no sé si se le llaman en helicóptero o qué, pero... Sí, ahí esa no te la puedo... Y no la viví, pero... Yo tampoco la vi. Sé que le invitaron a retirarse los militares, acá no le invitaron a retirarse de la Rúa, pero... No, la verdad, el pueblo lo invita a retirarse. Su incompetencia y su falta queda muy claro, que, o sea, por lo menos una lectura que cada cual hace, una subestimación de las autoridades de lo que estaba pasando, y verdaderamente de la Rúa el documental me dejó una imagen poco favorable, pero bueno. Menos de la que yo tenía.
Bueno, Fernando, muchas gracias por este extenso y tan Espero que les haya minucioso gustado relato, esa- no, impresionante, ahora No, tengo no, ganas de ir a ahora hay verlo. que verla. Yo los invito a que vayan a verla, yo los invito verdaderamente, porque son esas cosas, son necesarias verdaderamente, porque después, por lo menos hablar, opinar, tener posiciones, pero el otro día leía, hay dos tipos de opiniones, la opinión fundada y esa opinión, la opinión retruco. El que te dice retruco solamente porque vos dijiste truco y ni siquiera sabe, como en el truco de las cartas que tiene, ¿viste? El que si vos dijiste qué lindo día y te dice no, es una tarde horrible, y capaz que no salió en todo el día de su casa, ¿no es cierto? Pero con tal de llevarla contra, esa opinión no tiene peso. En cambio, si vos me decís, como me decís vos, yo tengo el recuerdo de que estábamos a las puertas de una dictadura, lo respeto, porque vos lo viviste y tenés esa memoria. Pero uno que ahora no lo vivió o era muy chico, te diga cualquier cosa o dice hay que volver a esa época, y voy a decir, hermano, fíjate, no mente la soga en la casa del ahorcado, ¿viste? No invoques al demonio, porque, ¿viste? Entonces creo que es necesario, verdaderamente, si pueden, vayan a verla. Ahí está. Así será.